El país Ciudad del Vaticano es más pequeño que muchos campos de golf estadounidenses, pero cuenta con una variedad de infraestructura urbana que casi nadie esperaría. Hay una compleja red de telecomunicaciones, oficinas de correos, imprentas y un ferrocarril nacional. Este ferrocarril recorre unos 300 metros, accediendo a la nación soberana a través de una puerta de hierro de 16 metros de largo, incrustada en antiguos muros de piedra. Cuando se espera un tren, la puerta tarda casi un minuto en abrirse antes de deslizarse automáticamente de regreso a su posición una vez que el tren ha pasado. Un nivel de ingeniería deliberada que se refleja en todo el proyecto, un proyecto que no fue nada barato. Los periódicos de la época de su construcción llamaron a esto el ferrocarril más caro por pie de vía jamás construido, lo cual tiene sentido si consideras que tenía que atravesar una de las ciudades con más historia y densidad del mundo. Entonces, ¿por qué lo construyeron? ¿Y cómo funciona un ferrocarril dentro de uno de los países más pequeños del mundo? Quédate para descubrirlo mientras exploramos la historia del ferrocarril del Vaticano. Soy tu anfitrión, Ryan Sokash, y estás viendo It's History. Para entender por qué la Ciudad del Vaticano necesitaba un ferrocarril, primero debemos comprender cómo la ciudad se convirtió en una nación en primer lugar. Durante aproximadamente 1000 años, la Iglesia Católica, con sede en Roma, controló un amplio territorio que atravesaba el centro de Italia. Estas tierras, conocidas como los estados pontificios, le dieron a la Iglesia su independencia política y su base económica. Ese arreglo se mantuvo durante siglos, pero en la década de 1860, Italia decidió unificarse. Y con eso, el mosaico de reinos y territorios independientes de la península fue consolidado por la fuerza en una sola nación moderna, y los estados pontificios se interpusieron directamente en el camino de ese proyecto. Y si avanzamos rápidamente a septiembre de 1870, cuando las tropas italianas entraron en Roma para reclamar la ciudad como capital de su recién unificada nación, la Iglesia estaba en riesgo de perder su influencia, así que reaccionó. En efecto, el Papa de ese entonces se refugió en el complejo del Vaticano de 110 acres en la orilla oeste del río, un área amurallada con palacios, jardines, iglesias, y desde ahí se negó a reconocer al recién formado gobierno italiano. Sus sucesores mantendrían exactamente la misma postura durante al menos los siguientes 59 años, aunque el enfrentamiento finalmente terminó en 1929, cuando Mussolini, nada menos, y el secretario de Estado del Vaticano firmaron un tratado en Roma reconociendo a la Ciudad del Vaticano como un Estado independiente. Y así nació la nación más pequeña del mundo. Ahora, curiosamente, enterrada en el tratado que permitió esto, había una cláusula que podría parecer modesta en comparación con la fundación de un nuevo país. Básicamente, Italia acordó construir una nueva estación de tren dentro de la Ciudad del Vaticano y luego conectar esa estación con el resto de la red. Y la razón no era ceremonial. Verás, la única manera en que el nuevo país podía recibir mercancías era a través de Italia. En un estado que no puede recibir bienes de manera independiente de su vecino, no es realmente independiente. Y la Ciudad del Vaticano, por su parte, con solo 110 acres, sin tierras de cultivo, sin industria real, producción de alimentos domésticos, ni producción de combustible, dependía completamente de Italia para todo lo que necesitaban para funcionar. Así que en ese contexto, un enlace ferroviario nacional directo significaba que el Vaticano podía abastecerse y mover a su jefe de Estado sin tener que pisar técnicamente suelo italiano. Y en términos diplomáticos, esa distinción lo era todo. La planificación de la construcción comenzó a las pocas semanas de la firma del tratado. Altos funcionarios italianos viajaron al Vaticano para recorrer el sitio propuesto junto con ingenieros del Vaticano, pasando incontables horas midiendo pendientes y debatiendo rutas. Sin embargo, lo que habían encontrado no era sencillo. Recuerda, la Ciudad del Vaticano, así como Roma, es un conjunto denso de edificios centenarios, y ninguno de ellos es realmente prescindible. Para empeorar las cosas, los pocos lugares adecuados que encontraron tenían sus propios problemas. Así que el sitio que finalmente eligieron para la estación, en la parte sur del terreno, entre una plaza abierta y el palacio del gobernador, estaba
significativamente más bajo que la estación italiana al otro lado del muro. Para esto, serían necesarias importantes obras de movimiento de tierra para elevar el terreno del Vaticano a una altura compatible. En el lado italiano, un valle se encontraba directamente debajo de esa estación y del muro del Vaticano, lo que también requería un viaducto construido especialmente para cruzarlo. Y quizás el hecho más difícil era que el antiguo muro del Vaticano tendría que ser perforado físicamente para permitir el paso de las vías. Así que, con los planes listos, el 3 de abril de 1929 llegaron las cuadrillas de trabajo para comenzar el proyecto. Al proyecto se le dieron 9 meses y se puso bajo la supervisión de ingenieros ferroviarios italianos que trabajaron mediante contratistas privados. Los edificios antiguos que ocupaban el área en la Ciudad del Vaticano habían sido demolidos en los meses anteriores, ya que los edificios del otro lado del muro también tenían que ser derribados. Y una vez que eso se resolvió, comenzó la construcción de la obra de ingeniería más importante de la línea, el viaducto. Consta de 8 arcos de mampostería, cada uno con una luz de 50 pies que sostienen las vías aproximadamente a 36 pies sobre el fondo del valle. De manera controvertida, al menos desde la perspectiva actual, la mampostería perforada está decorada con los emblemas del Estado fascista de Mussolini, que, debo agregar, financió la construcción, un detalle que tiende a no aparecer en la literatura turística. El arquitecto de la terminal fue Giuseppe Momo, ya conocido dentro del Vaticano por un encargo previo, la escalera de caracol de doble hélice en el museo, que por supuesto es una de las escaleras más fotografiadas del mundo. Sin embargo, su encargo para la terminal fue directo. El edificio debía ser digno de su entorno. Así que, para lograr esa idea, Momo trabajó dentro del estilo italiano del siglo XVI, y el resultado final fue una maravilla en sí mismo. Una vez terminada, la estructura de la estación tenía 60 yardas de largo por 20 de ancho, construida en mármol blanco y diseñada para estar en armonía con los edificios centenarios que la rodeaban. El vestíbulo central estaba flanqueado por arcos y columnas, con una sala de recepción dedicada para dignatarios de la iglesia en un lado y espacio para diplomáticos visitantes en el otro. Mientras que las salas albergaban al personal de la estación y a los guardias, las salas centrales tenían balcones para las bandas ceremoniales. Afuera, una fuente se encontraba en el patio delantero sobre la entrada, donde 2 paneles de relieve en piedra flanqueaban la fachada. Uno representaba el barco de pesca de San Pedro y el otro un carro de fuego con 4 caballos elevándose hacia el cielo. Esta estación, simbólicamente hablando, fue diseñada para llegadas importantes, aunque la forma en que funcionaba la logística también es interesante. Una vez dentro de los muros, las vías se dividían en 4, 2 líneas principales de andén y 2 apartaderos de carga sin salida. Una locomotora de maniobras dedicada estaba estacionada permanentemente en el lado italiano de la puerta. El único trabajo de esa locomotora era desacoplar los vagones de los trenes entrantes de la línea principal y empujarlos a través de la puerta uno por uno. Además, a pesar de que la línea cruzaba una frontera internacional, no había inspecciones de aduana ni aranceles de importación en ninguna dirección. La mercancía llegaba, se clasificaba y luego se despachaba a través de una oficina de importación y exportación construida dentro del mismo edificio de la estación. Más allá del patio de vías, un túnel se extendía 316 pies hacia los jardines vaticanos para hacer maniobras de retroceso. Con todo listo, para el 5 de diciembre de 1932 se realizaron pruebas prácticas. Ingenieros de ambos lados recorrieron la vía juntos en una ceremonia formal de entrega, ya que la estación fue encomendada al Ferrocarril Estatal Italiano para su gestión operativa. A partir de ese momento, el Vaticano sería dueño de la infraestructura de su lado del muro, mientras que Italia operaría los trenes. Lo que en ese momento resultó ser el ferrocarril más caro del mundo, por pie de vía, tuvo su momento inaugural en marzo de 1932, cuando un vagón plataforma de carga que transportaba bloques de piedra decorativa fue desacoplado de la línea principal y empujado a mano a través de la puerta. La ceremonia oficial de apertura se llevó a cabo 2 años después, el 2 de octubre de 1934.
El hombre que presidió la red durante su apogeo fue Michel Ricci, perdona mi pronunciación, nombrado en 1940 como jefe de la Oficina de Carga del Vaticano. Al mismo tiempo se le puso a cargo de todos los movimientos de trenes a través de la estación. Él manejaba toda la operación casi por sí solo. Aunque la documentación es escasa, la mayoría de las fuentes sugieren que el tráfico en su punto máximo promediaba alrededor de un tren de carga por día. Una nota periodística de 1961 señaló que esto era suficiente para mantener al trabajador completamente ocupado. El artículo también detallaba que este trabajador encontraba su inspiración diaria en los dos paneles de relieve tallados en la fachada de la estación, justo afuera de la ventana de su oficina. Y aunque un envío en tren de carga al día puede no parecer mucho, hay que recordar que todo lo que pasaba por la puerta era fundamental para una estación sin producción nacional. Alimentos, combustible, materiales de construcción, correo y paquetes de ayuda recibidos de todo el mundo para ser redistribuidos a través de la red de ayuda del Vaticano. Todo estaba en manos de Miquel. En su mayor parte, este sistema funcionaba, pero la dependencia de una sola línea de ferrocarril se volvió peligrosamente evidente. El 11 de enero de 1938, cuando se desató un incendio en un almacén adyacente a 14 vagones cisterna de gasolina estacionados en el patio de la estación. Afortunadamente, los bomberos del Vaticano llegaron a tiempo para apagar el incendio antes de que alcanzara los tanques. Pero la imaginación de lo que pudo haber pasado fue suficiente para crear un estado de hipervigilancia, un tipo de precaución que solo se volvió más extrema cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, ya que la guerra trajo problemas aún menos manejables. Por ejemplo, el 5 de noviembre de 1943, un avión dejó caer 5 bombas en las cercanías de la estación. 4 detonaron y la primera cayó tan cerca del edificio de la estación que causó daños estructurales. El estudio de mosaicos adyacente fue alcanzado. Las ventanas de la Basílica de San Pedro se rompieron y todos los países involucrados en el conflicto negaron su responsabilidad por ello. Nunca se identificó oficialmente a ningún culpable. Así que, aunque no sabemos quién dañó el Vaticano, una esquina de la estación se dejó deliberadamente sin reparar después, como recordatorio, hasta el día de hoy. El segundo episodio durante la guerra fue más discreto y diplomáticamente más peligroso. A finales de 1944, durante las campañas de bombardeo aliadas contra Roma, la Ciudad del Vaticano descubrió un tren militar alemán de municiones estacionado en su vía férrea justo al lado de la estación. Así es, el Estado soberano más pequeño del mundo, oficialmente neutral, tenía un cargamento de armas en su única conexión ferroviaria en uno de los momentos más violentos de la campaña de Italia. A principios de la década de 1960, la diferencia entre para lo que se había construido el ferrocarril y lo que realmente estaba haciendo se había convertido en una curiosidad constante en la prensa. Las salas ceremoniales para diplomáticos estaban en su mayoría vacías. Las áreas de espera privadas, construidas para jefes de Estado, también estaban sin uso, aunque eso cambió el 4 de octubre de 1962, cuando el Papa decidió convertirse en el primer Papa en 100 años en viajar en tren. Él partía en un viaje de ida y vuelta de 400 millas para visitar varios santuarios. Ahora, el Vaticano sí tenía un vagón trono construido especialmente para este tipo de viaje, aunque había estado sin uso durante tanto tiempo que se consideró inservible. Por lo tanto, al no haber material rodante disponible, el presidente italiano intervino para prestarle su tren personal de 9 vagones, y así el Papa pudo completar el viaje. Los informes recuerdan que cuando el tren partió de la estación del Vaticano, el Papa se asomó por la ventana y saludó con la mano a más de 200 personas que se habían reunido en el andén. Miles de personas más se alinearon a lo largo de la ruta en ciudades y pueblos hacia el norte. Pero, aparte de ese viaje, la línea solo tuvo un uso ocasional en las décadas siguientes. Para ese entonces, los viajes en avión se habían convertido en el estándar para el jefe de Estado cuando viajaba internacionalmente. Y con eso, el propósito original del ferrocarril había pasado de ser práctico a, en el mejor de los casos, simbólico.
Además, como en todas partes del mundo, en ese momento, el transporte de carga por carretera se había vuelto más barato y flexible que el ferrocarril. A medida que los movimientos ferroviarios disminuían hasta casi desaparecer, parte del edificio de la estación se convirtió en una tienda libre de impuestos, accesible solo para residentes, empleados y diplomáticos del Vaticano. En otras palabras, lo que antes era un activo logístico nacional crucial se había convertido en una reliquia de tiempos pasados. Aunque la historia no termina aquí. En 2011, el embajador australiano ante la Santa Sede es reconocido por reactivar la línea de pasajeros inactiva, negociando el acuerdo que eventualmente la abriría al público. Solo 4 años después, en 2015, el Museos Vaticanos y los Ferrocarriles Nacionales Italianos lanzaron conjuntamente un servicio semanal los sábados que conecta la Estación del Vaticano con el Palacio del Vaticano en lo alto de una colina, a unas 15 millas al sur de Roma. El viaje total dura aproximadamente 1 hora, aunque la mayor parte es en Italia, ya que dentro del territorio del Vaticano solo recorre 300 metros, en aproximadamente 30 segundos. Luego, al final de cada recorrido de los sábados, el tren regresa por la puerta y entra en reversa al túnel debajo de los jardines vaticanos, donde permanece en suelo del Vaticano hasta la semana siguiente. Así que esa es la historia inusual del ferrocarril más pequeño del mundo. Realmente espero que a todos les haya gustado el episodio. De hecho, no habría sido posible sin el apoyo de nuestros generosos miembros, cuyas contribuciones se destinan a producir historias menos convencionales, historias como esta. Si alguno de ustedes quisiera convertirse en miembro y apoyar este tipo de episodios, solo hagan clic en el botón de unirse, y al hacerlo, me ayudarán a mantener viva esta misión. De lo contrario, como siempre, se despide Ryan Sokash.